Me llamo Ana, tengo 34 años. Y esta es la historia de cómo pasé de ser la empleada de limpieza más odiada por la familia Torres a ser la persona que cambió sus vidas para siempre. Todo comenzó hace 5 años. Trabajaba 2 turnos. Durante el día limpiaba oficinas en un edificio corporativo. Y por las noches estudiaba mi maestría en administración de empresas. No era una vida fácil, pero tenía un plan. Fue durante uno de mis turnos de limpieza cuando conocí a Carlos Torres. Él era diferente a los otros ejecutivos, siempre me saludaba por mi nombre y a veces se quedaba hasta tarde conversando conmigo mientras yo limpiaba su oficina. ¿Por qué trabajas tanto?, me preguntó una noche. Porque tengo sueños, respondí simplemente, mientras limpiaba su escritorio. Lo que Carlos no sabía era que yo no era una simple empleada de limpieza. Años atrás, había heredado una considerable suma de dinero de mi abuelo, quien había sido un exitoso empresario, pero él me había enseñado una valiosa lección. Para dirigir, primero debes entender cada nivel de una empresa. Así que allí estaba yo, trabajando desde abajo, aprendiendo cada aspecto del negocio mientras completaba mi educación. El trabajo de limpieza me daba acceso a todas las áreas del edificio y me permitía observar cómo funcionaba realmente la empresa. Carlos y yo comenzamos a salir en secreto. Él era dulce y considerado, pero notaba su nerviosismo cada vez que sugería presentarme a su familia. Es que mi madre, ella es un poco tradicional, se disculpaba. Finalmente, después de un año de relación, Carlos me propuso matrimonio. Fue entonces cuando conocí a Victoria Torres, mi suegra, en una cena familiar. Una empleada de limpieza, fue lo primero que dijo, mirándome como si fuera una cucaracha en su inmaculado suelo de mármol. Mamá, Ana también está estudiando su maestría, intentó explicar Carlos. Oh, qué adorable, respondió con sarcasmo. ¿Y cómo piensas pagar por eso? ¿Carlos te está ayudando? No. Señora Torres, pago mis estudios yo misma. Victoria pasó el resto de la cena haciendo comentarios mordaces sobre mi trabajo, mi ropa, es de segunda mano, y mi educación pública. Carlos se mantuvo mayormente en silencio, ocasionalmente apretando mi mano bajo la mesa. Los meses siguientes fueron un infierno. Victoria aparecía sin avisar en mi trabajo, haciendo comentarios humillantes frente a otros empleados. Incluso intentó sobornarme para que dejara a Carlos. Te daré $50,000 si desapareces de su vida, me dijo un día, dejando un sobre en mi carrito de limpieza. Le devolví el sobre sin abrirlo. No estoy con Carlos por dinero, señora Torres. Todos tienen un precio, querida. Solo debo encontrar el tuyo. A pesar de la oposición de Victoria, Carlos y yo seguimos adelante con nuestros planes de boda. Lo que no sabía era que Victoria tenía un plan para humillarme públicamente. El día de la boda llegó. Todo parecía perfecto, la iglesia, las flores, los invitados elegantemente vestidos. Incluso Victoria parecía estar comportándose, sentada en primera fila con una sonrisa tensa. Entonces llegó el momento del brindis. Victoria se levantó, copa en mano. Queridos invitados, comenzó con una sonrisa maliciosa, como madre del novio. Debo decir unas palabras sobre esta peculiar unión. Mi corazón se detuvo. Carlos apretó mi mano. Cuando mi hijo me dijo que se había enamorado de una empleada de limpieza, pensé que era una broma. Los Torres tenemos una reputación que mantener. Somos dueños de empresas, no las limpiamos. Los invitados comenzaron a murmurar incómodos. Pero supongo que cada familia necesita su historia de caridad, así que brindo por la nueva señora Torres, quien finalmente podrá dejar su carrito de limpieza atrás y vivir como una mantenida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos se puso de pie, pero lo detuve suavemente. Permíteme, susurré. Me levanté, tomando mi propia copa. Victoria me miró con una sonrisa triunfante, pensando que me había quebrado. No tenía idea de lo que estaba por venir. Gracias por sus palabras, señora Torres. Comencé. Tiene razón en algo, hoy es mi último día como empleada de limpieza. Victoria asintió, satisfecha. Pero no porque me vaya a convertir en una mantenida. Continué. Verá, mañana comienzo mi nuevo trabajo, como CEO de Grupo Empresarial Martínez. La copa de Victoria se deslizó de su mano, estrellándose contra el suelo. Su rostro palideció cuando la realización la golpeó. Grupo Empresarial Martínez era el principal competidor de las empresas Torres, y recientemente había adquirido la mayoría de las acciones de Torres Corp. Pero eso es imposible, balbuceó Victoria. El silencio en el salón de bodas era absoluto. Todos los ojos estaban fijos en mí mientras continuaba mi discurso. Verá, señora Torres, mientras usted estaba ocupada menospreciándome por mi trabajo de limpieza, yo estaba aprendiendo cada detalle de cómo funcionan las empresas desde adentro, incluyendo Torres Corp.
Saqué un sobre de mi ramo de novia, un toque dramático que había planeado cuidadosamente. Como nueva CEO de Grupo Martínez, y por ende, accionista mayoritaria de Torres Corp, tengo algunos anuncios que hacer. Victoria intentó interrumpir, pero su esposo, Ricardo Torres, la detuvo. Él ya sabía lo que venía, después de todo. Había sido él quien había vendido secretamente sus acciones al grupo Martínez cuando se dio cuenta de que Victoria estaba llevando la empresa a la ruina. En los últimos 3 años, continué, Torres Corp ha perdido el 60% de su valor de mercado. La razón principal, decisiones administrativas basadas en nepotismo y prejuicios sociales en lugar de capacidad. Abrí el sobre y comencé a leer. María Victoria Salvatierra de Torres, como CEO de Grupo Martínez. Debo informarle que sus servicios como directora de recursos humanos de Torres Corp ya no serán necesarios. Efectivo desde mañana. Los murmullos llenaron el salón. Victoria se tambaleó, necesitando apoyo para no caer. Esto es ilegal, protestó débilmente. No lo es, respondió Ricardo Torres, poniéndose de pie, como presidente del consejo. Apoyo completamente esta decisión. Victoria giró hacia su esposo. Traicionada. ¿Tú lo sabías? Por supuesto que lo sabía, respondió Ricardo. ¿Por qué crees que vendí mis acciones? Nuestra empresa se estaba hundiendo bajo tu administración. Despediste a personas valiosas solo porque no encajaban en tu visión de clase alta, punto. Me acerqué a Victoria, quien parecía haber envejecido 10 años en los últimos 5 minutos. No se preocupe, señora Torres. A diferencia de usted, yo no discrimino basándome en la posición social. Le ofrezco un puesto como asistente administrativa. Podrá mantener un salario digno, aunque significativamente menor al que está acostumbrada. Carlos, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. Mamá, durante años te vi maltratar a personas talentosas solo porque no cumplían con tus estándares sociales. Ana no es solo la mujer que amo, es la persona más capaz que he conocido. Victoria miró a su alrededor, buscando aliados, pero solo encontró rostros que reflejaban años de resentimiento por su comportamiento. Muchos de los invitados eran empleados de Torres Corp que habían sufrido su discriminación. Entonces, ¿todo este tiempo, tu trabajo de limpieza?, preguntó Victoria, todavía intentando procesar la situación. Fue mi elección, respondí. Mi abuelo, Eduardo Martínez, me enseñó que para dirigir una empresa, primero debes entender cómo funciona desde cada nivel. Él construyó Grupo Martínez desde cero, comenzando como mensajero. Los ojos de Victoria se agrandaron al escuchar el nombre. Eduardo Martínez había sido una leyenda en el mundo empresarial. ¿Eres la nieta de Eduardo Martínez? La misma que limpió su oficina durante 3 años. Confirmé, y aprendí más en esos 3 años que lo que usted ha aprendido en toda su vida sobre cómo funciona realmente una empresa. Las siguientes semanas fueron intensas. La noticia de mi verdadera identidad y mi ascenso a CEO se filtró a la prensa. Los titulares eran predecibles, de empleada de limpieza a CEO millonaria, la cenicienta corporativa, la heredera secreta del Imperio Martínez. Victoria, sorprendentemente, aceptó el puesto de asistente administrativa. Quizás fue el orgullo, o tal vez la necesidad, con los años. Ella y Ricardo habían gastado la mayoría de su fortuna manteniendo una imagen de opulencia. Su primer día como mi asistente fue memorable. Llegó vestida con su habitual ropa de diseñador, pero había algo diferente en su postura. La arrogancia había sido reemplazada por una especie de resignación. Buenos días, señora Torres. La saludé desde mi escritorio, el mismo que había limpiado tantas veces. El café lo tomo sin azúcar. Fue una pequeña venganza, lo admito, pero después de años de sus comentarios sobre saber cuál es tu lugar, se sintió justificada. Con el tiempo, Victoria demostró ser una asistente competente, aunque le costó adaptarse a recibir órdenes. La primera vez que le pedí que organizara el archivo, pensé que renunciaría, pero me sorprendió verla trabajar hasta tarde para completar la tarea. Carlos, mientras tanto, estaba orgulloso de mí. Siempre supe que eras especial, me dijo una noche, aunque admito que no tenía idea de cuánto. ¿Te molesta?, pregunté, que sea tu jefa. Técnicamente, bromeas, es la cosa más sexy que he visto, respondió con una sonrisa. 1 año después de la boda, Torres Corp se había recuperado completamente bajo mi dirección. Implementé políticas de promoción basadas en mérito, no en conexiones sociales. Contraté a varios de mis antiguos compañeros del equipo de limpieza para puestos administrativos. Resultó que muchos de ellos tenían títulos universitarios pero habían sido discriminados por su origen social. Victoria cambió gradualmente. La experiencia de trabajar desde abajo pareció darle una nueva perspectiva. Un día, la encontré enseñando a una nueva empleada de limpieza cómo usar el sistema de archivo digital. ¿Sabes?, me dijo un día,
mientras organizábamos una reunión del consejo. Mi mayor error no fue menospreciarte por ser empleada de limpieza. Fue asumir que el trabajo de limpieza era menos digno que cualquier otro. Me alegra que finalmente lo entienda, respondí. Carlos tenía razón sobre ti, continuó. Eres la persona más capaz que he conocido. Y, lamento todo lo que dije en tu boda. La miré sorprendida. Era la primera vez que se disculpaba sinceramente. Disculpa aceptada, respondí. Ahora, ¿podrías traerme esos informes que te pedí? Sonrió levemente y asintió. Mientras la veía salir de mi oficina, pensé en lo mucho que habían cambiado las cosas. La mujer que una vez me había ofrecido dinero para alejarme de su hijo ahora trabajaba para mí, y lo hacía bien. Ricardo, quien había mantenido su posición como presidente del consejo, me confesó un día: sabía que eras especial desde que te vi trabajando después de horas, estudiando informes financieros mientras limpiabas las oficinas. Me recordaste a Eduardo, él tenía la misma determinación. 2 años después de la boda, estoy esperando mi primer hijo. Victoria, sorprendentemente, se ha convertido en una futura abuela entusiasta. El otro día la encontré comprando ropa de bebé en su hora de almuerzo. Solo quiero que mi nieto tenga lo mejor, dijo, algo avergonzada. Lo tendrá, respondí, y también tendrá algo más importante: aprenderá que el valor de una persona no está en su trabajo o posición social, sino en su carácter. Carlos y yo decidimos que nuestro hijo o hija comenzará desde abajo, como yo lo hice. Trabajará veranos en diferentes áreas de la empresa, incluyendo limpieza. Victoria, sorprendentemente, fue la primera en apoyar la idea. Tu abuelo estaría orgulloso, me dijo Carlos una noche, mientras revisábamos los últimos informes financieros en casa. ¿Por convertir a tu madre en mi asistente? Bromeé. Por demostrar que el verdadero liderazgo no tiene que ver con de dónde vienes, sino hacia dónde vas. Miré por la ventana de nuestra oficina en casa, hacia la ciudad que se extendía más allá. En algún lugar allí había otra persona como yo, trabajando duro, soñando grande, tal vez incluso limpiando oficinas. Y tal vez, solo tal vez, mi historia les daría esperanza. Porque al final, la mejor venganza no fue humillar a Victoria en mi boda, ni hacerla trabajar como mi asistente. La mejor venganza fue demostrar que estaba equivocada, que el trabajo duro, la integridad y la determinación valen más que cualquier apellido o cuenta bancaria. Y esa es una lección que vale la pena transmitir.